La ciencia ficción es un género literario en auge en Centroamérica y en Costa Rica, razón por la que hoy en Punto y Coma presentamos la cuarta colección de relatos de ciencia ficción titulada Te voy a recordar, publicada por la editorial de la UNED. Para hablarnos de estos cuentos hemos invitado a dos de los autores incluidos en esta antología, a la escritora Ana Cristina Rossi y al escritor Uriel Quesada. Bueno, Uriel Quesada es muchas personas. Como escritor empezó a publicar en los años 80, cuando era muy jovencito, y desde entonces ha seguido trabajando sistemáticamente, sobre todo como autor de ficción. He vivido fuera de Costa Rica por 19 años, ya. Me fui en el año 1997, un poco como para guardar distancia y para tratar de reinventarme. Yo creo que es bueno por lo menos intentar reinventarse de cuando en cuando. También he tenido algo de activista en los últimos años, principalmente a través de mi escritura, cuando me he ido decantando hacia el rescate de las historias de los movimientos LGBT en las comunidades latinas en los Estados Unidos. A lo largo de mi vida yo he hecho muchas cosas también. Trabajé en banca, trabajé en publicidad, trabajé en investigación de mercados. He hecho un poquito de cada cosa. Lo que la vida le trae a uno, pues uno tiene que probarlo y ver qué pasa. Pues ese soy yo. Estaba en otra época, en una circunstancia incierta. Es curioso, pero la hipnosis nos prueba que el pasado no es terreno seguro. Conforme nuestra memoria va perdiendo el rastro de lo que ha ocurrido, nos asomamos a los eventos que hemos vivido con el asombro de quien los experimenta por primera vez. En muchas ocasiones, la sorpresa viene marcada por la incredulidad, sobre todo cuando alguien afirma que hemos dicho o hecho algo de lo que ya no tenemos idea. Pero mi definición muy personal de ciencia ficción es que es una forma narrativa en la cual nos explicamos el presente a partir del futuro. La ciencia ficción para mí siempre implica una idea de futuro, una idea de cambio, pero que guarda una conexión con cosas que están pasando, con preocupaciones que tenemos, con ilusiones que tenemos, si quieres verlo de esa manera. Está muy asociada con máquinas. Está muy asociada con conocimiento. Yo la asocio más con una forma distinta de realismo, que en eso se diferencia de la literatura fantástica, ¿no? En la literatura fantástica puede haber muchas cosas inexplicables. En la buena literatura de ciencia ficción, incluso lo raro tiene algún fundamento y forma parte de un discurso realista. La literatura de ciencia ficción ha evolucionado muchísimo. Hay una cantidad impresionante de obras que se producen en Centroamérica en general, en Costa Rica en particular. Yo creo que Costa Rica es un país en el cual la gente está produciendo mucha literatura de ciencia ficción. No necesariamente es nueva. Si uno busca, puede llegar incluso al siglo XIX. Donde empieza a haber una preocupación por la modernidad y el impacto de la modernidad en la vida de las personas. Lo que se ha pasado históricamente es que se ha ignorado ese tipo de expresiones literarias. Algo que a mí me gusta mucho de la ciencia ficción centroamericana y en específico de la ciencia ficción costarricense, como la que está en este libro, es que se derrumban una serie de mitos que han existido alrededor de la literatura, lo que se llama la literatura de género, ¿no? Ciencia ficción, literatura policíaca, etcétera, que es dónde se puede escribir y dónde no se puede escribir. Por muchos años existía la idea de que en países donde no había un gran desarrollo tecnológico, donde no había un pensamiento científico avanzado, y ese es como el prejuicio, no se podía dar este tipo de literatura. Y yo creo que una literatura como la ciencia ficción nos enseña que sí
hay un pensamiento científico avanzado, que sí hay una imaginación científica y tecnológica avanzada y que hay una visión de mundo que es muy sofisticada, que no es necesariamente la de pues los campesinos de chonete y pañuelito y Michael Jordan y ese tipo de imagen de Costa Rica. Hay algo más. En la tierra mágica de los ositos vive Pijamitas, un oso muy particular. Hijito, esa pijama está muy pequeña. Tal vez la podemos regalar. Y es que Pijamitas tenía un pasatiempo un poco extraño. Le encantaba coleccionar pijamas de todo tipo. El problema de Pijamitas era su egoísmo, pues no le gustaba compartir con nadie. Un día, mientras veía por la ventana, Pijamitas notó a un oso, sucio y harapiento, quien revolcaba las bolsas de basura. Pijamitas le habló al oso y conoció su historia. Supo que era muy pobre y que tenía muchos hijos. Desde ese día, Pijamitas aprendió lo egoísta que había sido. Regaló muchas de sus pijamas y tan solo se dejó las necesarias. La ciencia en su historia. Luis Camacho Naranjo. Un libro dirigido a estudiantes que inician su formación universitaria, que ofrece una visión general del desarrollo histórico de las ciencias. Dando un salto progresivo en la historia, Ana Cristina Rossi nos trae un cuento futurista, La Incompleta, que según nos cuenta no es ciencia ficción, sino ficción científica, compuesta a través de una proyección evolutiva razonada científicamente. Simplemente una escritora que atravesó un periodo muy fuerte de activismo ecológico y que lo tuvo que dejar por amenazas de muerte en 2 ocasiones y por lo tanto ya no hace activismo ecológico. Yo estoy lejos de eso y me siento más cercana a algo que puede ser ciencia ficción. No estoy tan segura de que lo que yo escribí fue ciencia ficción o la historia lejana a la antigüedad, como en mi última novela. Creo que ahí se rompen esos 2 tabús que mencionaba el compañero Uriel, de que nosotros no podemos escribir sobre la antigüedad, que eso solo Marguerite Yourcenar o Robert Graves, o que nosotros no podemos escribir ciencia ficción, que eso solo Ray Bradbury o Isaac Asimov, y en realidad, ¿por qué no? Tenemos derecho. Entonces, bueno, en estos momentos esa es Ana Cristina Rossi, una Ana Cristina fuera de Limón, probando nuevos terrenos. Siempre preocupada por lo que pasa, pero de una manera diferente. La señora que me cuidaba llevaba muchos años al servicio de la familia. Y luego de la muerte de mi esposa, había asumido el papel de mujer de la casa. Muy religiosa. Me cuestionaba esas prácticas un poco extrañas, demoníacas, me dijo un día, con las que yo curaba a las personas. Traté de explicarle, pero nunca creyó. Su mejor prueba de lo inútil de la hipnosis era que yo nunca había sido capaz de comunicarme con mi esposa. Yo no hablo con los muertos, protesté, sino que ayudo a las personas a recuperar la memoria de sus muchas vidas. Ay, doctor, se quejaba. ¿Usted realmente cree que la gente quiere volver a esto? A la rutina, a la enfermedad, las desgracias. Para mí la ciencia ficción, como dijo Uriel, yo sigo el criterio de Isaac Asimov también, es un relato ficticio, puede acercarse más o menos a la realidad, eso no importa. Lo importante es que los fundamentos científicos en que se basa sean más o menos sólidos, porque lo otro es fantasía. No importa hacer ficción con una ciencia que pseudociencia o que no tenga fundamentos sólidos, pero eso ya no es ciencia ficción. Yo tuve que meterme de lleno en esa preocupación de, bueno, ¿qué pasa con la evolución? ¿Qué va a pasar con los seres humanos y el cambio climático? Hay muchos escenarios y uno de los escenarios posibles es la extinción. Otro escenario es la mutación
Y ya sabemos, por lo que los científicos llaman la epigenética, son los cambios de una generación para otra, que se heredan. Entonces, eso es lo que está detrás de ese cuento. La gente en general, y yo antes de empezar a estudiar esto, sabe tan poco que en realidad respiramos con las enzimas del hígado y que para poder respirar otra cosa que no sea oxígeno, tienen que cambiar las enzimas del hígado, tienen que cambiar los pulmones y volverse branquias, porque los peces tienen en sus branquias una capacidad de pasar mucho tiempo rindiendo el oxígeno. Por ahí tenía que ir la mutación. Entonces, luego le di rienda suelta a la imaginación. Esto ya no es tan científico, pero todo es posible en la naturaleza, en una naturaleza que está cambiando. Y yo me dije, ¿por qué no? Porque hay personajes que empiezan a reproducirse por partenogénesis, pero no son viables. Y la que aparentemente sí es viable es Lalia, pero no encuentra a alguien con quien reproducirse, porque mató a su hermano Abel, que quería reproducirse con ella, pero una de las cosas, ¿verdad?, que a mí más me han impresionado en este mundo es que lo que nos diferencia de los animales, la única cosa que nos diferencia de los animales es el tabú del incesto. Los animales pueden cruzarse entre ellos, sí, con consecuencias biológicas problemáticas, pero entre los seres humanos el tabú del incesto no es biológico, es simbólico, es para poder instaurar un lenguaje abstracto. Hay un vacío, una prohibición, un no, y esto lo explica muy bien los psicoanalistas, Claude Lévi-Strauss, que no es psicoanalista, es antropólogo, pero él dio el material para que Jacques Lacan y otros psicoanalistas pudieran establecer para qué servía ese único universal humano, que es el tabú del incesto. Entonces, Lalia no se quiere reproducir con su hermano porque eso es volver a la animalidad. También es una referencia a la Biblia, lógicamente, ¿no? ¿Cómo es eso que Adán y Eva, una sola pareja, pobló el planeta? Eso es imposible, ¿no? Pero eso es un guiño. Una síntesis histórica de nuestro país, desde la colonia hasta la actualidad, es el recorrido que hace la unidad didáctica Historia de Costa Rica. Incluye los procesos que originaron la formación del Estado y de la nacionalidad costarricense. Quédese con nosotros en Punto y Coma para conversar con Eduardo González, coautor de esta publicación. Buenas, Eduardo. Buenas. Tenemos un libro, Historia de Costa Rica. Explíquenos de qué se trata este libro. Bien, el libro básicamente fue concebido dentro de la Cátedra de Historia de la UNED, del programa de los Estudios Generales, y este texto, el objetivo que tuvo desde un inicio fue convertirse en una unidad didáctica para los estudiantes de Historia de la Cultura, de Historia de Costa Rica, de la UNED. Entonces acometimos esta tarea, Silvia Elena y mi persona, para desarrollar una unidad didáctica que sirviera precisamente a los estudiantes, y ese es el origen del libro. ¿A quiénes más podría ir dirigido este texto? Bien, este libro podría utilizarse también por estudiantes de secundaria, que en los planes de educación del MEP se trabaja lo que es la parte de historia de Costa Rica, y eventualmente, pues, de una forma más amplia podría utilizarse por cualquier persona interesada en la historia del país, porque la idea del texto es que tuviera un lenguaje accesible para la mayoría de la población. ¿En cuáles aspectos de la historia de Costa Rica se centra este texto? Principalmente está centrado en pues, lo que es los grandes procesos políticos, sociales, económicos y culturales, porque precisamente su objetivo era brindar una síntesis. De esta forma, entonces, todos esos procesos, desde el periodo colonial y hasta la actualidad, están de alguna manera representados en el libro. ¿Cuáles aspectos dieron origen a la formación del Estado y la nacionalidad? Bueno, en el caso del Estado es una construcción a partir del proceso de independencia. Costa Rica necesita forjarse un Estado que realmente posibilite que el país salga adelante en el siglo XIX. Para ello se necesita
pues un sistema de cobro de impuestos eficiente, el mejoramiento del ejército y una serie de instituciones que van a venir, digamos, a cimentar ese Estado. Lo que es el proceso de construcción de la nación, si bien es cierto, también ha sido objeto de debate entre la historiografía costarricense. La mayoría de historiadores coinciden en que se ubica en la segunda mitad del siglo XIX y este es un proceso en el cual el Estado intenta llegar hacia la población de alguna manera y se va consolidando poco a poco un sentimiento de nacionalismo entre los costarricenses. ¿Cuál sería entonces la relevancia del aprendizaje de la historia de un país? Bueno, la relevancia de la historia radica principalmente en ese conocimiento y esa conciencia que se puede despertar en las personas a partir de conocer su historia, que al fin de cuentas tiene mucho que ver con su propia realidad, con su contexto actual y con las razones por las cuales las cosas o las situaciones que vive son de la manera que son. Y habría que considerar también que el texto que Silvia y yo elaboramos fue posible gracias a que en Costa Rica se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas una importante producción historiográfica sin la cual no hubiera sido posible el texto. Entonces nosotros lo que tratamos es de llevar a un importante sector de población, en principio los estudiantes de la UNED, estos avances historiográficos de una forma clara, sencilla, sintética, dentro de lo que nosotros visualizamos. El humo de las cosas. Jonathan Lepis. La poesía, que también es el animal más hermoso de este mundo, nos enseña que todo lo sólido se deshace en el humo. Leer este libro es sumergirse en una realidad compuesta de pequeños fotogramas en medio de la niebla. El escritor Uriel Quesada se aventura por primera vez en la ciencia ficción con el cuento La máquina de la memoria, obra cercana al terror de Edgar Allan Poe. El autor inventa una máquina que mezcla los sueños con la hipnosis para explorar el pasado y posibles futuros inimaginables. A finales del siglo XIX había muchísimas preocupaciones. Las preocupaciones estaban relacionadas con las máquinas, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época eran otras máquinas y era otra la noción de ciencia que podía existir. Eso me lleva a mi cuento, que es un cuento sobre el hipnotismo, que era una práctica en auge, precisamente a finales del siglo XIX, principios del XX, que todavía se practica, pero que está muy desacreditada como una pseudociencia, pero que también ha sido celebrada por muchísima gente y que trata de ayudar a resolver conflictos, males, dolores de todo tipo a través del poder de la mente. Entonces, a mí siempre me interesó, además de que hace muchísimos años yo practiqué el hipnotismo, siempre me ha interesado las ciencias ocultas, pero he dejado de practicarla por distintas circunstancias. Y en el caso de Costa Rica había por lo menos un médico que era célebre a nivel nacional por su habilidad para hipnotizar. Y era una experiencia maravillosa. Yo hice regresiones, yo hice progresiones y siempre cuestionaba, ¿no?, el fundamento que podían tener esas prácticas. Y de esas conversaciones fue que quedó la semilla de lo que va a ser este cuento. Que es básicamente la historia de un tratamiento que recibe alguien basado en la hipnosis y un poco alrededor de los miedos que se producen es qué se puede influir y qué no se puede influir en un paciente a partir de la hipnosis. Entonces digamos que es un cuento médico, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos un procedimiento, no es una máquina, es un procedimiento que permite a uno explorar pasados remotos, pasados que uno no conoce, que no se imagina, y después le permite también explorar futuros remotos deseados, futuros que uno no se imagina. Entonces, en ese sentido, lo veo yo como un posible relato de ciencia ficción. Tal vez es atípico,
No necesariamente hay una visión distópica de la realidad, que eso hay en muchas narraciones de ciencia ficción, porque hay una preocupación sobre cómo este mundo que conocemos se va desmantelando y se va convirtiendo en un espacio agresivo, un espacio en la que todas nuestras certezas se vienen abajo. En ese sentido, no solo en mi cuento, yo creo que en general en los cuentos del libro, te voy a recordar, la preocupación no es lo físico, sino es otra cosa. Producto de lo físico o producto del conocimiento o producto de las consecuencias del conocimiento de la destrucción del planeta, por ejemplo. Entonces es un concepto un poquito distinto, es una modernización de las preocupaciones que hay alrededor de la ciencia ficción. Me preguntaron por mis propias experiencias hipnóticas. No era la primera vez, pero les dije que eso no podía ser revelado. N me comparó con el personaje de una vieja película, Estados Alterados. William Hurt hacía el papel del Dr. Jessup, un científico que empezaba a hacer experimentos consigo mismo para tratar de llegar a niveles de conciencia superiores. Sus pruebas se hicieron más complejas a partir del momento en que visitó una región indígena y usó una de sus drogas para mirar al vacío, como le dijo el brujo de la tribu. Como ocurre en todas esas películas, el Dr. Jessup perdió el control. Iván nos manda los cuentos a todos y todos podemos hacer observaciones. Y eso es maravilloso, y la escogencia del título también, que no se nos impone. Justamente el cuento mío de Lunas en vez de sombras suscitó una controversia entre los estudiantes, y los estudiantes de generales de la sede del Atlántico, y uno de ellos dijo: yo quiero que usted escriba la continuación del cuento Abel. Bueno, la incompleta es la continuación del cuento Abel. Y Uriel hablaba de cuando discutíamos entre todos qué título ponerle, y Iván quería que le pusiéramos a la antología La Incompleta. Y yo dije: jamás, ¿cómo se te ocurre? Se van a burlar, van a decir que la antología está incompleta. Y a todos nos gustaba mucho más Te Voy a Recordar, porque, claro, para que se acuerden. Es una metáfora mucho mejor, porque con la incompleta, ahí sí que nos iban a chotear una antología incompleta, ¿verdad? Pero mi cuento sí hay razones para que se llame La Incompleta, pero solo el cuento, no la antología. Pero el trabajo en sí es un hermoso trabajo. Yo nunca terminaré de agradecerle a Iván que me haya llamado, porque yo nunca en mi vida había escrito ciencia ficción, ni se me había pasado por la cabeza, a pesar de que ya tenía muchas. Bueno, he sido activista ecologista desde el 1990, entonces, claro que se me pasaba por la cabeza los futuros posibles. Justamente así se llama la primera antología, Posibles Futuros. Y cuando Iván me llamó, digamos que yo estaba lista para hacer un cuento que nunca me había atrevido a escribir. Y eso lo agradezco mucho. Y agradezco montones a ese chico, era un varón, no recuerdo su nombre, lo apunté en algún lado y lo apunté en un papel y lo perdí, que me dijo: por favor, escriba la continuación de Abel, porque me dio mi siguiente cuento. Iván Molina, historiador, profesor universitario y apasionado de la ciencia ficción, es el coordinador de la colección Te Voy a Recordar. Desde la dirección del proyecto literario efectuó un trabajo de evaluación, retroalimentación y hasta de provocación que cristalizó en la obra que presentamos hoy. Lo encuentra en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Hotel Don Carlos en Barrio Amón.